Lamentables pérdidas que se vienen sucediendo en distintas localidades por el accionar de esta enfermedad, de esta pandemia que viene atacando especialmente a las personas adultos mayores, ¿sí? El promedio de edad de las víctimas en distintos lugares supera largamente los 60 años, aunque también se da caso en jóvenes. El fin de semana en Villa María falleció un joven de 29 años, cuando todo hace suponer que los más jóvenes parecieran estar fuera de peligro. Bueno, nos encontramos con novedades como estas. Tenía 29 años y tenía un problema de obesidad y sobrepeso. Por eso queremos saber, ¿hay un vínculo especial entre el coronavirus y algunas enfermedades previas, en este caso la obesidad y el sobrepeso? Bueno, hay registros científicos y médicos que dicen que sí. Nosotros, para hablar de este tema, nos contactamos con la nutricionista Melissa Mansur para que nos dé precisiones y para que nos pueda aclarar un poco más este panorama. Germán Giachero te saluda. Melissa, ¿cómo estás? Buenas noches, desde Canal 20 Noticias. Hola Germán, un gusto, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, la consulta es esta, ¿no? En principal, ¿qué pasa con la obesidad? No solamente en los adultos, sino también hay cada vez más jóvenes, según datos estadísticos, que padecen esta enfermedad. Empecemos a hablar por eso, ¿te parece? Dale. Mira, de acuerdo al último estudio realizado desde la Fundación Universitaria en Ciencias Médicas, se ha establecido que la obesidad, tanto así como el sobrepeso, son enfermedades que nos predisponen también a padecer el coronavirus. Lamentablemente tuvimos la pérdida de este joven muchacho de 29 años, acostumbrados a, como vos bien decías en la introducción, a que sean pacientes mayores de edad avanzada, adultos mayores, aclaro, más de 60 años, los que lamentablemente morían, ¿cierto? Pero ahora se ha descubierto que tanto la obesidad como la diabetes y la hipertensión son enfermedades crónicas que, si bien no son transmisibles, predisponen a los pacientes a padecer de coronavirus. A ver, estamos enfrentando un arma de doble filo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque mientras por ahí desde el ámbito sanitario se priorizó la atención del COVID-19, por otro lado, por esas mismas medidas, muchos pacientes, muchas personas descuidaron su salud. Hablo de pacientes con enfermedades crónicas, como vos recién mencionabas, la hipertensión, la diabetes, la obesidad. ¿Cómo hacer para encontrar un camino intermedio, un punto de equilibrio entre estas dos situaciones, no? Entiendo la pregunta y también cabe aclarar que con esto del confinamiento en casa, ¿qué pasó? Muchas personas que estaban en un sobrepeso, que hablamos de sobrepeso con un índice de masa corporal mayor a 25 puntos, y no así en estado de obesidad, que es un punto mayor a 30, muchas personas subieron ese escaloncito y pasaron de sobrepeso a obesidad. ¿Por qué? Con el confinamiento no hay tanto movimiento, no hay tanta actividad física, y recibo muchos pacientes en esta época en mi consultorio con esto de, bueno, aumenté 5 o 6 kilos en la cuarentena y quieren tratar de bajarlos para llegar bien al verano y, por supuesto, prevenir de los contagios, ¿no? Es todo un tema, porque encima el confinamiento favorece la elaboración de alimentos ricos en energía, muy calóricos. Entonces, bueno, hay que cuidarse, hay que, como hablaba hoy con una de mis pacientes, bueno, si ves que no vas a tener una actividad, un gasto físico como el que venías haciendo, trata por lo menos de ser más pícara y reducir un poquito la porción. No incrementes la porción, no mantengas la porción como si estuvieras haciendo actividad física. ¿Para qué? Para asegurarte de que esa energía extra que vos le puedas aportar a tu organismo con la alimentación no se acumule como exceso, no se guarde como exceso, sino que
se utilice realmente, se ingiera realmente lo que se va a utilizar en el momento del día. Algunas luces de alarma se encienden cuando se relaciona obesidad con juventud y con niñez. ¿Ves esto, observás esta situación en las consultas que recibís a diario en tu consultorio? Cada vez más gente joven, incluso niños con problemas de sobrepeso y obesidad. Bueno, de hecho, en este estudio que te mencionaba, siempre hablando de valor científico, no es que lo digo yo, sino un comité de expertos, hablaban del cruce de dos pandemias, porque esto puso mucho en evidencia el tema del incremento de la obesidad, tanto en niños como jóvenes y en adultos. Y tuvieron que hacer toda una contabilización, a ver, de cuántos eran cruzaron, digamos, los datos, de cuántas eran las personas que sufrían o tenían mayor probabilidad de contagiarse con el COVID y cruzaron esto de que había mucha posibilidad, digamos, la mayoría tenía la obesidad como enfermedad de base. O sea que entonces, hay que estar alertas. Es un tema realmente preocupante. Claro. Bien, ahí está, es preocupante y hay que estar alertas. ¿En qué momento, Melissa, hay que encender la luz de alarma y decir, bueno, cuidado, hasta acá llego, no puedo excederme? ¿En qué momento la obesidad comienza a ser un problema para una persona determinada? Bueno, es fácil. Si conoces tu peso y tu talla actual, podés cruzar esos datos. De hecho, hay aplicaciones que lo podés descargar desde el Play Store o buscar cómo calculo mi índice de masa corporal en Google y cargas tus datos y de ahí te tira el diagnóstico. No es algo tan difícil ni tan complicado, es un cálculo matemático que te da el parámetro para diagnosticar si tenés sobrepeso, si tenés obesidad. Esto, por supuesto, no sería válido, por ejemplo, para un rugbyista que pesa, rugby, lo voy a decir bien, que a lo mejor pesa 130 kilos y mide 1,60 m. Hay que ver también la condición en la que esté actualmente el paciente, ¿no? Siempre es importante realizarse por lo menos un chequeo médico. El médico por ahí puede llegar a evaluar o puede llegar a notar si hay algún factor que vos te predisponga. Vos sabés que me pasa mucho en las consultas, siempre pregunto, bueno, ¿cuál es tu objetivo? Bueno, bajar de peso, me dicen, perfecto. Y la siguiente pregunta que sigue, siempre lo tengo así estipulado, es, bueno, en tu familia, ¿qué antecedentes hay de patologías relacionadas con la alimentación? Voy directo al punto. Y muy pocos pacientes reconocen a la obesidad como una enfermedad, tanto para los familiares como para uno mismo. Y fíjate que si yo te digo, haz este simple cálculo y verifica por tu cuenta que lo podés hacer tranquilamente, y si por ahí, bueno, a vos se te arden los libros y no lo querés hacer, está bueno que por lo menos una vez al año visites al médico, y si te animás a una nutricionista para que te muestre un poquito cómo organizar tu alimentación. No esperar a tener sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, alguna patología para visitar al médico. Es más barato prevenir antes que después pagar las consecuencias de la enfermedad. Entonces ese es mi humilde consejo, visitar, hacerse un chequeo. Sé que cuesta, que muchas veces nos dejamos estar, que preferimos, bueno, esperar, a ver, que pase el tiempo y que suceda algo, la consecuencia, antes de por lo menos poner voluntad para evitar que esa consecuencia suceda. Entonces, bueno, mi humilde consejo es ese, que visiten al médico, que se hagan un chequeo, que visiten por lo menos una vez en su vida a la nutricionista. Y por ahí un parámetro donde vos digas, che, bueno, tengo un problema o realmente no me siento bien con mi cuerpo, bueno, lo vas a ver primero reflejado en el espejo, segundo, al caminar. Por ahí a muchos pacientes les empiezan a doler las articulaciones, principalmente de las rodillas, que soportan todo el peso. Otros pacientes me dicen, ya no me puedo atar los cordones, no me puedo subir las zapatillas solo, necesito que otra persona me ayude. ¿Por qué? Porque hay una distensión a nivel abdominal por la inflamación
en la zona media sería, ¿cierto? Por la acumulación de grasa. Entonces, bueno, son distintos llamados de atención que te va haciendo tu organismo para alertarte que estás con un proceso o ya de sobrepeso o de obesidad en el peor de los casos. Melissa, te agradecemos por este contacto y por toda la información que nos has brindado, muy importante a tener en cuenta. Sobre todo, la obesidad es un factor de riesgo en relación al COVID-19. Hay hechos científicos que lo demuestran y así los indicabas vos. Te agradecemos. Gracias a vos, Germán. Hasta luego. Hasta luego. Melissa Mansur, nutricionista, haciendo referencia a la cuestión de la obesidad como un factor de alto riesgo en relación al COVID-19.